Bueno, vamos a repasar lo que vimos en clase sobre la resistencia a cortante de las vigas, ¿no? Primero, lo que platicábamos anteriormente. ¿Por qué el cortante? ¿Por qué para el cortante el factor de reducción de resistencia es diferente entre el cortante y la fricción? Por ejemplo, aquí es de 0,75 y aquí es 0,90, ¿no? Quiere decir que estamos siendo más conservadores aquí. Y la razón simplemente es porque para el cortante se forma una falla frágil. Se genera una grieta acortante a 45 grados más o menos a una distancia de el peralte de la viga, y si se llega a generar este cortante, la falla es frágil, es decir, la viga se caería, ¿no? Fallaría al instante, ¿no? Por eso, en este caso, el valor de phi es 0,75. No queremos que ocurra este tipo de fallas, ¿no? Sería muy malo, ¿no? Por lo tanto, por el otro lado, las fallas de afección dúctiles se siguen deformando y deformando y deformando, lo cual nos da un aviso si es que está próxima a fallar. Por eso está más controlada y el factor de reducción de resistencia lo podemos poner en 0,9. De ahí esa es la diferencia entre 0,75 y 0,90. De tal manera que por esa razón somos más estrictos con el tema del cortante, ¿no? Ahora aquí simplemente es una viga simplemente apoyada donde tengo mi diagrama de cortante y mi diagrama de momento. Ahí están, casos clásicos. Esto lo saqué de un libro de análisis y simplemente me da los cortantes máximos, momentos máximos, y esta ecuación es la ecuación de cortante en función de la distancia, ¿no? De flechas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Aquí tengo cómo se generan esas grietas de cortante, ¿no? Primero, estas grietas le podríamos llamar que son unas grietas de flexión, y estas grietas de flexión, ¿quiénes las cosen? ¿Quiénes hacen que esas grietas no se abran más? En parte obviamente los estribos, ¿no? Pero también el acero por flexión, o sea, el longitudinal, ¿no? Y estas grietas son grietas de cortante, ¿no? Que ocurren en los extremos más o menos, donde los cortantes son máximos. Vean, esta parte los cortantes son máximos, por eso ocurren grietas a cortante ahí muy grandes. En esta parte los cortantes no son tan grandes, por eso es que las grietas no son tan inclinadas a 45 grados, ¿no? Son grietas de flexión, grietas de corte. Las grietas de flexión la cosen las varillas longitudinales, que son estas que están aquí, y las grietas por corte las cosen los estribos, ¿no? En esencia sería ideal que los estribos en lugar de verticales fueran así, pero pues eso constructivamente sería muy menos práctico, ¿no? Por eso algunas veces se ponen estas barras bayoneteadas o columpios, como les quieran llamar. Esto se calcula, ¿no? La normativa tiene, el ACI tiene una manera de calcular esto. Aún así, para mí no se sustituyen los estribos, ¿no? Es como un as bajo la manga que pueden tener ahí. Y bueno, la teoría básicamente es lo que les mencionaba. Se forma una grieta de cortante y en cuanto se forma, el concreto no aguanta mucho, ¿no? Recuerden que se forma a 45 grados porque el cortante máximo en nuestra clase de mecánica de materiales ocurre a 45 grados, es decir, es esa llamada tensión diagonal, ¿no? Leen esta diapositiva, la van a tener. Leen esta teoría y, perdón, y pues ahí para que tengan más bases, ¿no? Ahora, ¿cuál es el cortante que resiste una viga de concreto? Pues de nuestra fórmula básica de mecánica de materiales, esfuerzo cortante es el cortante actuante, entre el área, ¿no? Y simplemente si queremos despejar cuál es el cortante, pues es el esfuerzo por el área, ¿no? Básicamente es la idea general, ¿no? El cortante es el que está actuando en la viga y que llamamos cortante último. Total que el cortante de análisis va a ser igual a esto, ¿no? Básicamente es el esfuerzo que resiste el material. Esto es importante porque es muy básico, ¿no? El cortante que resiste el concreto es simplemente el esfuerzo que resiste el material por las subdimensiones, base y peralte efectivo. ¿Y dónde lo saco? Pues bueno,
se ha establecido de forma empírica a través de pruebas experimentales del laboratorio y es básicamente una cosa que te lo da la normativa que multiplica B por D. ¿Y cuál es esta cosa? Pues vamos a verla en unos momentos, ¿no? Bueno, aquí son unos puntos importantes ahí que quiero destacar. Primero, que una vez que se desarrolla la grieta, solo un pequeño esfuerzo la viga solamente puede transferir un pequeño esfuerzo para que se siga abriendo esta grieta, ¿no? A menos que se utilice un refuerzo en el alma, o sea, aquí, a menos que se utilice un refuerzo en el alma, esta grieta va a seguir, ¿no? Este refuerzo mantiene unidas las piezas de concreto a ambos lados de la grieta, evitando que se separen y ofrece varios beneficios. No nomás el cortante ofrece utilidad, ¿no? El refuerzo de acero que pasa a través de las grietas toma el cortante. Este refuerzo de acero, que llamamos estribo, ¿no? El refuerzo impide que las grietas se amplíen y se permite así el concreto transferir el refuerzo cortante a través de las grietas, por la trabazón del agregado, ¿no? Ya ven que aquí están estas partes, pues en esta grieta que se podría formar están los agregados versos, ¿no? Que es nuestra grava, ¿no? Los estribos alrededor del concreto aumentan la resistencia y ductilidad. No solamente resisten el cortante, también aumentan la resistencia y ductilidad. Asimismo, las varillas longitudinales atan el núcleo de concreto de la viga e impiden el desprendimiento y recubrimiento. O sea que las varillas estas longitudinales pues eviten que se desconchen, ¿no? Y el mantener unido el concreto en ambos lados de las grietas ayuda a impedir que las grietas se muevan hacia la zona de compresión. Imagínense que este es el eje neutro, impiden que se vayan hacia acá, ¿no? Esos son datos que ustedes van a tener estas diapositivas, se los pueden leer. Entonces la pregunta básica es: ¿de qué depende el cortante nominal o el teórico del concreto? Pues es obvio, pues del concreto, aquí está, y pues del acero que pueda tener, ¿no? Es lógico, ¿no? Ahora, ¿y el cortante de diseño? Bueno, yo sé que ese es el cortante nominal, teórico en el mejor de los casos, pero el mejor de los casos en la práctica no va a ocurrir. Por eso le pongo un factor de reducción de resistencia y en ese instante lo convierto en cortante de diseño. Cortante nominal, cortante de diseño, ¿no? Simple, ¿no? Ahora bien, aquí los tenemos y hay una pequeña restricción que básicamente es esto: la suma del cortante del concreto más esto que involucra el cortante del acero tiene una restricción. Esta cosa, la suma de estos dos no puede ser o debe de ser mayor al cortante último. Básicamente esta restricción, déjenme ver si puedo borrar esto, borrar todas las entradas. Sí, perfecto. Básicamente esta restricción te la ponen para que tú no le pongas o no le puedas colocar indiscriminadamente acero a la viga, pues. O sea, imagínense que no pasan por cortante. Ponle más acero, y básicamente ese cuadrito, eso que menciono de una manera más descrita, está en este párrafo y aquí, ¿no? Siempre pongo la normativa, recuerden que es la normativa ACI. Total que tenemos estas ecuaciones y la pregunta es: ok, tú me habías dicho que el cortante que resiste el concreto debe ser al esfuerzo del concreto por B por D y que lo sacabas de las normativas a través de datos experimentales, datos empíricos. Ok, ¿cuánto vale? Y la normativa te dice: ok, aquí está el cortante en el concreto, dependiendo si tiene los estribos mínimos. Si tiene los estribos mínimos, puedes utilizar cualquiera de las dos ecuaciones, esta o esta otra. Si no tiene los estribos mínimos, caso que no va a ser en vigas siempre vamos a poner al menos el estribo mínimo, ¿no? Puedes utilizar esta. Oye, ¿y para qué pone la normativa en caso que no tengas estribos mínimos? Pues, ¿qué tipo de elemento estructural se podría comportar a flexión y a cortante que no le puedas poner estribos mínimos? ¿Qué podría ser? Pues una zapata, y por eso se utiliza esta ecuación, ¿no? Y básicamente aquí, ustedes lo leen por su parte. Solamente estoy describiendo algunas de las variables o constantes que están aquí involucradas, como el ancho, una restricción para el concreto que no puede tomar más que esto, el tema de que esta variable es cuando esta parte
generalmente en nuestro caso va a valer 0 porque la viga no va a estar soportando cargas axiales, ¿no? Y aquí el factor de modificación por efecto de tamaño, lambda S, en el caso, en este caso, ¿no? Que no va a ser el nuestro, ¿no? Eso es para zapatas. Y el porcentaje ρ. Este ρ simplemente es el ρ va a ser igual al área de acero a flexión entre B por D, ¿no? Aquí, ¿cuál es la diferencia entre el cortante del concreto? Ecuación 1 y ecuación 2. Que se incluye el porcentaje de acero, ¿no? A flexión. Aquí está. Y ¿cómo van a dar los resultados entre estas dos? Regularmente, esta ecuación, esta que está aquí, va a dar un cortante menor a esta. Es decir, esta ecuación es más conservadora, ¿no? Si lo sacan, cuando lo calculen, o en el ejemplo que vamos a ver, se nota eso, ¿no? Y esta lambda S es el efecto de tamaño. Lo leen con calma y va a estar. Ahora, ok, perfecto. Ya me dijiste que para el cortante en el concreto puedo utilizar esta o esta otra ecuación. Genial. Y que depende del acero mínimo. ¿Y cuánto vale el acero mínimo? Todavía no vamos a llegar a eso. Eso está muy, muy pronto. Pero antes vamos a hacer un pequeño paréntesis que creo que nos da una estructura más adecuada, ¿no? Y bueno, una pregunta: tenemos esta viga simplemente apoyada, o si fuera doblemente empotrada, pues el diagrama de cortante es el mismo, ¿no? Y la normativa te da una chance de que, obviamente yo sé que el cortante máximo es aquí, y yo en teoría el cortante último máximo es ahí, ante estas cargas, ¿no? W. Pero la normativa te da una chance de que tú puedas diseñar para un cortante reducido, y ese cortante reducido, ¿se puede reducir el cortante? Y sí se puede reducir. Básicamente la idea es que cuando la viga está siendo cargada y se le aplica, se genera la posible grieta cortante, gran parte o una parte de esta carga es soportada por la columna, ¿no? Entonces esta parte del cortante no lo soportaría en sí la viga, lo soportaría en sí la columna, ¿no? Por eso se puede reducir, y se podría reducir al cortante que ocurre a una distancia d, o sea, del peralte efectivo de la columna, ¿no? Y básicamente leen, este es el diagrama de cuerpo libre y las fuerzas que actúan, y en pocas palabras, para no hacerles el cuento largo, que en esos casos que tengan así como una columna, el cortante máximo se puede reducir a una distancia d, o sea, de pasar acá podemos pasar a este punto, ¿no? Básicamente, ¿no? Y eso solamente se puede hacer en estos casos, ¿no? En estos casos, y ustedes lo analizan, en estos casos no, ¿no? Cuando la carga está aplicada como a la mitad, o en el tema de losas y ese tipo o cargas puntuales, ahí no. Y bueno, total que aquí tenemos que nuestro cortante máximo lo podemos reducir. Pasamos de aquí a acá. Genial. Ahora aquí hay una situación. ¿Cuál es el refuerzo mínimo? Aquí está. Refuerzo mínimo a cortante. Y básicamente te dice, el cortante, estribos mínimos. Los estribos mínimos tienen que ir en todos aquellos lugares, posiciones de la viga, aquí, donde el cortante último sea igual a este número. En aquellos lugares donde el cortante último, recuerden, toda esta gráfica es la gráfica de cortante último. En todos aquellos lugares donde el cortante sea este número. Ok. Y bueno, aquí dice, hay una excepción que la vamos a ver más adelante, pero ahorita nomás vamos a ver eso, ¿no? Total, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que identificar en qué parte de mi diagrama de cortante ocurre esto. Básicamente, eso es lo que tengo que hacer. Pues lo identifico y digo, ¿qué dice? El cortante, el acero mínimo va de aquí para adelante, porque aquí ocurre esta ecuación, este cortante. Y básicamente aquí, acero mínimo, los estribos, básicamente te dirían, aquí van estribos mínimos. Y en esta parte, ¿qué va?
teóricamente pueden ir no estribos, ¿no? Aunque la investigación dice que siempre hay que poner estribos mínimos en toda la vida, ¿no? Teóricamente podría ser así. Ok, perfecto, ya estamos. Cuando yo sepa cuánto vale en este punto, es este cortante, y de ahí para adelante tengo que tener estribos mínimos. Ahora, también te dice, en aquellos lugares donde el cortante último sea mayor al cortante que resiste el concreto, tienes que poner un acero de cálculo, ¿no? O sea, básicamente trazo, ya tracé aquí, vean, este número es el cortante que resiste el concreto, ya lo habíamos visto en la tabla anterior, y dice, de aquí para adelante tienes que poner acero de cálculo. Ahí está, básicamente no estribos, acero mínimo y acero de cálculo, lo vamos a ir viendo, ¿no? Y aquí está gráficamente es la base, lo vamos a ir viendo, ¿no? Pero ahora nos hemos quedado es cuánto vale el acero mínimo, el acero de los estribos, cuánto es lo mínimo que le voy a poner. Y básicamente es esto, hay dos ecuaciones. Mira, el acero mínimo que le debes de poner, parece una contradicción, pero es el mayor de este o este. Saca, calcula este y define cuál es tu acero más grande, y ese es el acero que le debes de poner. Ok, perfecto. Y entonces, ¿cuál es su separación? Ok, eso depende de la fuerza que absorba cada estribo, de la fuerza que absorba los estribos, ¿no? En conjunto. Y dice, si esa fuerza que absorbe el acero transversal es menor a este número, entonces tú vas a tener que poner el mínimo, estamos hablando de la separación, ¿no? El mínimo de D media y 60. Caso contrario, si la fuerza que absorbe el acero transversal, los estribos, es mayor a este número que está acá, entonces como la separación va a ser el mínimo, la mínima del peralte efectivo entre 4 o 30. Perfecto. FYT, aquí lo leen, es la resistencia a la fluencia, el esfuerzo a la fluencia del acero transversal. Acero transversal y estribos es lo mismo, son sinónimos, ¿no? Ahora bien, solamente aquí es un detalle, les está diciendo que BS es la fuerza que resisten los estribos, y básicamente de dónde sale, me gusta ser explícito, y la resistencia nominal por cortante, que es de los estribos que cruzan la grieta, pueden calcularse con la siguiente expresión. Básicamente es área del estribo, tiene lógica, ¿no? Por esfuerzo del estribo por el número de estribos. ¿Por qué? Esto viene de la fórmula de esfuerzo, ¿no? De mecánica de materiales, de P sobre A. Por lo tanto, ahí está, ¿no? Ahora bien, se supone que tengo el cortante, se genera la grieta 45 grados, y esta grieta tiene un ancho D, un ancho de longitud D. Dejen borrar esto. Aquí tenía esto, se genera la grieta, y se supone que esto tiene un ancho de longitud D. Por lo tanto, ahí cuántos estribos pasarán en ese ancho de longitud D. Y básicamente eso depende de la distancia, ¿no? Por lo tanto, yo tengo, ok, de cada estribo, de este y este, yo sé que la fuerza que resiste es área del acero de estribo por FYT. Perfecto, perfecto. Total, que dice, el número de estribos que cruzan la grieta puede determinarse con la siguiente expresión, en la que S es la separación centro a centro de los estribos. Total, que cuántos estribos pasan, simplemente N, el número de estribos va a ser el ancho entre la separación. Tiene lógica. ¿Cuántos estribos? Ok, tiene un ancho de D, teóricamente, entre la separación que yo le di, pues me da el número de estribos. Y justamente sustituyo N, lo sustituyo aquí, y de ahí sale esta ecuación que viene en el ACI. Y esta ecuación sí me sirve, ¿no? Total, que, en resumen, el área de acero mínimo va a ser el máximo de esta ecuación y esta ecuación. ¿Y cuál va a ser la separación? Va a ser la mínima de esta y esta, si la fuerza que resiste el acero es menor a esta otra ecuación, y caso contrario va a ser esta o esta, si ocurre pues lo contrario, ¿no?
Ahora bien, la otra pregunta, ok, ya sé que aquí no van estribos, ya sé que aquí va el estribo, el acero mínimo de estribos, perdón. Ya sé que la separación va a ser esta o esta, ¿no? Pero aquí, ¿cómo calculo en el acero de cálculo de los estribos? ¿Cómo defino cuál es la cantidad de acero? Y también cómo defino cuál va a ser la separación. Y volvemos a esta ecuación, que básicamente esta ecuación que está aquí realmente se puede reescribir como esto, ¿no? Es la ecuación básica de que el cortante último debe ser al menos igual al cortante diseño, ¿no? Y la puedo separar, perfecto, y tengo que BS, separé, perdón, el cortante del acero, y habíamos definido que BS se podía definir de esta manera, ¿no? Así que solamente sustituyo, ahí está, sustituí, hago un arreglo, un manejo algebraico, convengo o facilito o acomodo para dejar sola esta variable, área de acero entre la separación, y obtengo esto. Y con esto voy a definir mi área de acero para la zona de acero de cálculo. Básicamente para esta zona defino mi área de acero con esta ecuación. Ok, perfecto. Oye, ¿cuál va a ser su ecuación? Perdón, su separación. Va a ser lo mismo de aquí. Básicamente, eso es todo. Y les había comentado una excepción, que era esta. Decía, en todos los lugares donde el cortante último sea mayor a este valor, le tienes que poner acero mínimo. Y yo tenía una excepción aquí. Y te decía, excepto en estos casos, en vigas de poca altura, en vigas integradas con la losa y en construidas con concreto de peso normal o con fibras, hay una excepción. En esos casos yo puedo poner, o te dicen, tú no tienes que poner estribos mínimos cuando ocurra esto. Tú inclusive puedes poner estribos mínimos hasta que el cortante último sea mayor al cortante del concreto. Y básicamente eso extendería que en los lugares donde no habría estribos fuera hasta acá, imagínense. Y que aquí solamente habría cero de cálculo y nuevamente la definición es la misma, ¿no? Y adicionalmente esto voy a lo siguiente. Algunas veces vemos el sistema de losas que llevan vigueta o nervaduras, pues, y que estos están amarrados así a unos estribos triangulares que solamente son para sujetar, no soportan cortante. Y no tienen estribos, los estribos rectangulares. Y es por eso, porque en ese tipo de losas yo puedo poner no estribos hasta que el cortante último sea mayor al cortante del concreto. Y adicionalmente la normativa te dice que en ese tipo de sistemas de viguetas en una erección no preforzadas, el cortante en el concreto se podría incrementar. O sea, esto lo tendrá que multiplicar por 1.1, un 10%, ¿no? Y quizás ahora el cortante último multiplicado por 1.1 ocurriría casi hasta el final, ¿no? Y solamente esta pequeña parte ocuparía estribos de cálculo, ¿no? O acero de cálculo. Solamente era un pequeño detalle que quería mostrarles, porque algunas veces las losas en una dirección no llevan estribos, ¿no? Y básicamente aquí dice que al menos hay que ponerle estribos mínimos. Y ese es el problema que ustedes tienen, ¿no? Ya lo analizamos, ya tenemos los datos, son datos medio inventados, el espesor de la losa y las dimensiones, ¿no? Vista en planta, y tenemos que agarramos solamente pues una parte, ¿no? Agarramos esta parte y pues vamos a sacar el tema de áreas tributarias, y esto es lo que tengo aquí. Primero, ¿cómo defino una altura? No lo vamos a sacar como una viga T, no lo vamos a sacar como una viga normal. Es como un pequeño adujo en la manga, porque ya sabemos que para vigas T la resistencia se incrementaría, ¿no? Pero bueno, ¿qué altura y qué base le ponemos? Bueno, el peralte de la viga de un cálculo empírico ya habíamos dicho que puede estar entre L2 y L10, y eso me daría el ACI dice L entre 16. Entonces yo voy a poner 50, ¿no? Entre 50 y 66 es un estira y afloja, ¿no?
Ahora, ¿cuál es la base de la viga? La base de la viga ya habíamos dicho que debe estar entre D entre B, entre 1.5 y 2, ¿no? Y eso ocurre más o menos si elijo 35 centímetros, me correría más o menos 1.6, lo cual está bien, ¿no? Una base de 35 centímetros y ya predimensioné esto. Ahora, ¿cuál es el acero a flexión en la viga, ¿no? Eso lo tienen que calcular como se los enseñé previamente, ¿no? Se tiene que calcular sí o sí, ¿no? El problema es completo, es íntegro, ¿no? No es nomás calcular los estribos, se tiene que calcular el acero a flexión sí o sí, ¿no? Esto yo ya lo definí previamente y ahí está. Me arranco con el ejemplo. Ahora, ¿qué cargan? Pues de entrada no sé cuál va a ser el cortante último, no lo sé. Tengo que definir cuál es la carga que me va a soportar mi viga en esa área tributaria. ¿Cuál es eso? ¿Cuál va a ser la carga uniformemente distribuida? Y primero vamos a determinar las áreas tributarias. Aquí tenemos nuestra vista en planta, es sencillo, tiene un ancho tributario de 3.5 y una altura o un largo de 8. El área tributaria simplemente es el área del rectángulo ahí, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser las cargas que están aplicadas? Pues el peso propio de la losa, de entrada, es lógico. El peso propio de la viga pesa y pesa conforme haya definido mis dimensiones. La sobrecarga permanente, que es un dato que yo ya te di. La carga variable, que es un dato que ya da el problema. Y aquí están los datos y el F'C que estoy utilizando, el Fy y el peso específico del concreto, que es un valor básico, ¿no? Vamos por el peso propio de la losa. Simplemente trazan esta ecuación. Área por espesor por peso volumétrico entre la longitud. Y voy a tener mi peso de la losa por metro lineal. Chequen las ecuaciones, tan sencillas, no hay nada del otro mundo. ¿Cuál es el peso propio de la viga? Simplemente la base por la altura, por un metro de longitud, por el peso específico. Y entre la longitud otra vez. Estoy siendo muy explícito solamente por si a alguien se le va. Ya saben que simplemente tendrían que multiplicar este por este y por este y ya. De ahí vamos sobre la sobrecarga permanente, que básicamente va a ser el área tributaria, pues por mi carga permanente entre la longitud, y ya la transforma a una carga de fuerza sobre metro, ¿no? Y así mismo con la carga variable, ¿no? Aquí no hay nada escondido, son datos muy sencillos, ¿no? Y aquí ¿qué hago? Pues sumo todo, sumo todas las cargas asociadas a las cargas muertas o permanentes, me da esto, y de ahí subo las cargas asociadas a las cargas variables, me da esto, y luego ¿cuál utilizo? 1.3 de la carga muerta más 1.5 de la carga variable, que es una combinación que viene en la NTC, o 1.2 más 1.6 como viene el ACI. Debí haberle puesto esto porque estoy trabajando con el ACI. Total que aquí redondeé, no da exactamente 5100, pero da como 5060 y pues puse un número redondo, y esta va a ser mi carga última. Ok, pero insisto, ¿dónde está el cortante? El cortante, vengo, agarro cualquier libro de análisis estructural, busco una viga doblemente empotrada, que sería nuestro caso, yo así lo ejemplifiqué. Aquí está, saco mi diagrama de cortante, que es este, saco mi diagrama de momento, que es este, y aquí simplemente me están dando cuál es el cortante máximo. Cuando esta ecuación va a ser importante, esta. Cuando yo necesite saber cuánto o en qué distancia ocurren ciertos cortantes, yo necesito esta, ¿no? Esta va a salir mucho a colación en el ejemplo, así que grábensela bien. Simplemente es la función de cortante en función de la distancia. Tan. El cortante máximo en los extremos, el cortante en el centro, la función de momentos, esta no la vamos a ocupar. Estos momentos ustedes los tendrían que ocupar cuando estén determinando el acero a flexión, ¿no? Estos momentos sí los van a ocupar como en el ejemplo que vimos anteriormente. Y aquí solamente sustituir valores. Yo ya sé que W son 5.1 toneladas por metro, y aquí sustituir valores y sustituir valores para los momentos, ¿no? Nada nuevo bajo el sol, ahí está.
y nos vamos a basar en este diagrama, ¿no? Que parece un poco medio mucho, pero está sencillo, ¿no? Primero, la pregunta era, ¿hay posibilidad de reducir el cortante? Sí. En este caso sí, estamos asumiendo que la losa que esa viga se empotra sobre una columna, entonces estamos diciendo que sí. ¿Hasta dónde lo podemos reducir? A una distancia D. ¿Y cuánto vale el valor de D? Que es mi peralte efectivo, ya saben. Estoy suponiendo que aquí hay unas varillas. Esto es D. Ok. Entonces si aquí vale, la pregunta es, si aquí vale 20 toneladas, ¿cuánto valdrá acá? ¿25? ¿24? ¿30? No, obviamente tiene que valer menos. 18, 17, por ahí, 19, no lo sé. Pero ¿cómo lo voy a saber? Simplemente con la ecuación de cortante en función de X. Ok, ¿qué voy a hacer? Simplemente tengo W, sí. Tengo L, sí. Tengo X, sí. Va a ser 0,55. Lo calculo y voy a obtener que el cortante reducido va a ser esto. Ok, me hice un beneficio. Tenía cortante 20 toneladas y lo reduje a 17.5 toneladas. ¿Obtuve un beneficio? Sí. ¿Se necesita hacer eso? No. Si tú quieres diseñar con pues diseña con ese y ya. Yo se los explico de manera más teórica en aras de que sepan todo el contexto, ¿no? Ahí está. Total que mi cortante reducido va a ser ese. Ahora, bien. Ok, muy bien. Ahora, ¿cuál va a ser el cortante del concreto? Te había mencionado que si el acero de los estribos es mayor al acero mínimo, que sí va a ocurrir, puedes utilizar esta o esta ecuación. Perfecto. Aquí utilizamos la primera y me da 12 toneladas. Genial, ahí está. Sé si es 0,75, constante. Me sé el valor claro que me lo sé. Me sé la B, me sé la D, claro. Todo me sé. Ahora, ¿cuál es la otra opción? Es esta ecuación. Sé sí, constante, 1. Ahorita vamos a ver por él. El F'C me lo sé, B y D también me lo sé. No me lo sé. Simplemente, ¿qué es? El ρ. ρW va a ser el área del acero. Me la sé porque ya calculé el acero a flexión entre B por D. Y si sacan esos números, 4 varillas del 5, van a obtener que ese ρW va a ser lo elevan a un tercio y me da 7.7 toneladas. Y aquí les decía, ¿cuál van a utilizar? Da un cortante y te dice, el cortante que resiste el concreto es 12 toneladas. Y te dice, oye, el acero a flexión provoca un cortante reducido, un cortante más conservador. Yo digo que da 7 toneladas. Aquí, ¿cuál van a utilizar ustedes? Pues bajo su criterio, ¿no? Yo en el ejemplo les voy a decir que voy a utilizar el cortante que es más conservador, porque es la realidad, las varillas están ahí, no se fueron, porque si la normativa me da para dos, esta opción y esta opción, vamos a utilizar esta que es la más acercada a la realidad. Total que mi cortante que resiste el concreto va a ser 7 toneladas. Genial. Ahora, había una restricción al inicio que decíamos, oye, la suma del cortante del concreto más este número que representa el cortante en el acero siempre debe ser mayor al cortante último. Ok, yo sé que el cortante último son 17.5, ¿no? O 20. Total que aquí siempre va a dar, ¿no? A menos que algo estemos haciendo muy mal. 57 toneladas es mayor a estos números, pues claro, entonces no va a haber problema, ¿no? O sea, si estamos cubiertos con el cortante que nos dio aquí el concreto, ¿no? Regresamos, esta restricción se cumplió, así que volvemos. Ahora bien, te decía, oye, para el refuerzo mínimo cortante, le tienes que poner en todos aquellos lugares donde el cortante último sea mayor a y vean, ¿qué es este número? 0.27 phi por raíz de F'C por B por D. Este número realmente viene de dividir a la mitad. Dividan 0.53 entre 2 y les va a dar 0.27. O sea que realmente realmente, todo este número es 1 medio
de phi por BC. Realmente es ese. Ahora, es la mitad del cortante que resiste el concreto, pero asociado a esta ecuación. Y el cortante que resiste el concreto nosotros dijimos que era este. Así que teóricamente uno puede decir, ok, un medio del cortante que resiste el concreto es esta ecuación. Y eso me da 6.05. 6.05 es la mitad de esto. Perfecto. Pues de aquí para adelante lo voy a poner a cero mínimo. Pero, bajo mi lógica, el cortante que resiste el concreto yo lo definí con esta ecuación. Entonces, debe de ser, y me dio 7.7, debe de ser la mitad de este. Y para mí, este cortante no se debe utilizar. Se debe utilizar la mitad del cortante que yo definí como phi BC. Por lo tanto, utilizo la mitad de ese cortante. Y la mitad de ese cortante son, dejen borrar todo este garabatos, es 13.85. Por lo tanto, cortante en el concreto es este, y la mitad del cortante en el concreto va a ser este. Vuelvo a mi ejemplo, a mi gráfica, y pregunto, ¿a qué distancia ocurre el cortante en el concreto? Mismo, nuevamente, la ecuación en función, la ecuación de la función de cortantes, y me pregunto, ok, tengo el cortante que quiero saber a cuánto ocurre, 7700, tengo la carga, tengo la longitud, tengo la constante esta 2, y lo único que tengo que hacer es despejar x, y despejo x y son 2.5 de aquí para acá, ¿no? Total que trazo 2.5, según yo traté de hacerlo a escala, no sé si salió, pero de aquí, ¿qué dijimos? De aquí para allá tiene que haber estribo mínimo. Y ahora la otra pregunta, ¿a qué distancia? No, estribo de cálculo. ¿A qué distancia ocurre un medio del cortante del concreto? Que era este. Nuevamente, misma ecuación, despejo x y ocurre a 3.25. Y aquí está. Esta parte que hemos dicho, teóricamente, no estribos. Esta parte de aquí para adelante, habíamos dicho estribo mínimo. Y esta parte de aquí para adelante, todo esto estribo de cálculo, ¿no? Que básicamente es lo que tengo aquí. No estribos, acero mínimo o estribo mínimo y acero de cálculo. Ojo, quiere decir que tengo que poner todo el acero de cálculo aquí. Vean, algunas veces el estribo mínimo, que nomás teóricamente debería tener esta parte, me sirve para cubrir gran parte del acero de cálculo que demanda las operaciones, como lo vamos a ver ahorita. Entonces básicamente ustedes tienen este dramita hasta ahorita, ¿no? Ahora voy a hablar un poquito de los estribos, porque por ahí alguien puede decir, le voy a poner estribo alambrón. Ojo, el alambrón, el alambre redondo que sí tiene un espesor, solamente es utilizado aquí en México para la mampostería, ¿no? Para hacer estribos para castillos de mampostería. Aquí les decía que acero transversal, acero de corte, acero de refuerzo transversal, estribos, es lo mismo, son sinónimos, ¿no? Y tenemos que calcular algo, el AB. ¿Qué es el AB? El área del estribo, el área de corte, y se calcula, son dos ramas, rama 1, rama 2, pues aquí está un área 1, un área 2, por lo tanto el área del estribo va a ser pues el número de ramas, que son 2, por el diámetro, ¿no? Pues por 2 veces el área de la varilla, ¿no? Pero bueno, aquí básicamente estoy diciendo que el alambrón se utiliza para la mampostería, ¿no? Dice alambrón, el FY del alambrón va a ser 2100, no 4200 como las varillas que tenemos, no va a ser 4200. Si vas a utilizar alambrón, nomás en mampostería, y el FY es de 2100. El diámetro del alambrón es 5.5. Y aquí te dice cuál es cómo se define el área de los estribos, ¿no? Esto es de mampostería, y vamos al concreto. El área del concreto aquí, una parte importante, te dice, tú tienes que utilizar un FY de 4200 o 5600, por aquello que les dicen, el acero, la resistencia a la fluencia del alambrón es de 2100.
O sea, tú no puedes utilizar alambrón para tú querer satisfacer el área de estribo de una viga hecha y derecha, ¿no? De la normativa de concreto te dice, mira, el FY debe ser de 2200 o 5600 y el alambrón tiene 2100, ya está descartado, ¿no? Adicionalmente te dice esta tabla, si la leen con calma, te dice que siempre los estribos tienen como esta configuración, ¿no? Ganchos a 135, ganchos a 135, normativa del concreto, dice tamaño de la varilla es del número 3 o 5. La varilla del número 3 tiene 0.71 veces, bueno, es el área de la, el diámetro del estribo de la varilla del número 3 son 0.9. Y aquí te decía que el diámetro mínimo del estribo es 5.5, ¿no? Entonces no hay manera que tú quieras utilizar estribo de alambrón para una viga, ¿no? Básicamente, y aquí estribos en la norma técnica complementaria de concreto tienen que ser barras corrugadas, ¿no? Diámetro del estribo mínimo es del número 3 o 4 y solamente puedes utilizar una varilla diferente si es de alambre deformados, que no es el alambre liso del alambrón, ¿no? Es un alambre, es como un alambrito corrugado, ¿no? Ese sí, pero yo no lo he visto tan común, ¿no? Y aquí, bueno, es básicamente la configuración de los estribos, ¿no? Aquí están cuánto mide esta patita, cuánto mide este diámetro, ahí ustedes lo ven, ¿no? Entonces aquí, todo este cotorreo era para llegar a los estribos. ¿Cuál es el área de los estribos? Simplemente voy a utilizar el estribo número 3, como lo marca la normativa. Tengo dos ramas, rama 1, rama 2. Aquí era área de la varilla, ¿no? Y el área de la varilla del número 3 es 0.71, ¿no? El diámetro dije que era 0.9, ¿no? Por ahí. Pero el área es 0.71. Total que el área de los estribos del acero transversal es 1.42. Perfecto. Ahora, la pregunta es, eso es mi acero de un estribo, ¿no? Es el acero de un estribo. Yo ya puedo definir a priori, de antemano, cuál va a ser mi área de acero, porque yo sé qué estribo voy a utilizar. Por lo tanto, ahora de esta ecuación yo había dicho cuál es el acero mínimo que puedo utilizar. Va a ser el máximo de esto y esta otra ecuación. Perfecto. Pero ahora, vean, yo ya tengo el área del acero. ¿Por qué? Porque ya sé qué estribo voy a utilizar. Por lo tanto, sé esto, esto y esto. La separación es lo único que no sé. Por lo tanto, convenientemente yo lo despejé de estas dos ecuaciones. Y para el acero mínimo, yo tengo que tener como mínimo una separación de 54 centímetros y 49. Es bastante. Es bastante. Por eso dice la separación máxima debe de ser, si se cumple esto, va a ser el mínimo del peralte entre 2 o 60. Caso contrario, tiene que ser de entre 4 o 30. Vamos a ver. Ahora, verifico cuál es la fuerza resistente del acero. Es esto. ¿Se cumple esa condición? Simplemente área del estribo lo conozco, claro, lo acabo de sacar. FY del estribo lo acabo de sacar, lo tengo. D también. La separación es 49, ¿sí? Perfecto, tengo todos. ¿Es menor que este número? Sí, es menor que ese número. Son 6.694 y esto me da 33.480. Por lo tanto, si es menor, la separación máxima no puede ser esto. La separación máxima va a ser el mínimo de D media y 60. Y D media entre 2 son 27.5. Por lo tanto, la separación máxima del estribo que yo voy a poner es 27.5. Lo voy a dejar así por temas nomás numéricos y del ejemplo. Pero voy definiendo que voy a utilizar un estribo del número 3 que tiene un área de 1.42 y que la separación máxima va a ser 27.5. ¿Ok? Ahora,
los que les mencionaba hace rato. En teoría, yo debería de poner separado cada 27.5 en esta región el estribo mínimo. Pero, ¿será posible que yo pueda prolongar? ¿Hasta dónde podré prolongar cada 27.5 estos estribos hasta que ya ocupe un acero de cálculo? Y es lo que voy a ver. ¿Cómo lo hago? Ok, yo tengo una separación del estribo mínimo a cada 27.5. Perfecto. ¿Hasta dónde lo podría prolongar? ¿Hasta qué cortante podría prolongarlo? Y voy a definir, ok. Bueno, tengo esto y me voy a llevar esta ecuación, la llevé para acá. Yo tengo cuál es mi área del estribo, era 1.42. Yo tengo cuál es la separación, son 27.5. Yo tengo cuál es mi cortante del concreto, tengo cuál es phi, tengo cuál es phi, tengo d. Lo único que no sabría entonces es hasta dónde, cuál es el cortante último, y es lo que voy a despejar. Y lo despejo y son 16.64. O sea que básicamente yo sé que aquí ocurrían 17 toneladas, pues más o menos aquí va a ocurrir 16.6, perdón. O sea que el cortante del acero mínimo yo lo podría prolongar desde aquí hasta aquí, ¿no? Pero ahora, en teoría, ¿no? La otra pregunta es, ¿a qué distancia ocurre ese cortante último? Pues yo lo calculo nuevamente con esta ecuacioncita y sé que ocurre a una distancia de 0.74, o sea, un poquito más grande que aquí. Ahí está. Total que ya tengo que el acero mínimo lo puedo prolongar desde aquí hasta aquí a cada 27.5. O sea que me queda todo este cachito nada más, ¿no? Para definir el acero de cálculo, ¿no? Estoy siendo muy explícito. Pueden hacer a ustedes algunas asunciones muy básicas y muy prácticas, pero bueno, mi deber es mostrarles todos los pasos, ¿no? Ahora, total que esto sería el acero de cálculo. Y vamos a ver, primero, para definir el acero en el área, el acero acortante en esta parte, tengo esta ecuación. Y tengo todos los datos, vean, tengo AB, tengo cuál es el cortante aquí, que es este, tengo cuál es el cortante en el concreto, que es este que hemos definido, phi 4255, todo lo tengo. Lo único que no tengo es este, pues lo voy a definir. Y esto me da 24 centímetros. Realmente es todo esto acá 27.5 y nomás este pedazo, un estribo o dos estribos, bueno, todo esto a 24.85, ¿no? Básicamente. Y bueno, ¿cuál es la separación máxima? Quiero ver si voy a cumplir. Bueno, la separación máxima, bien dado por esta ecuación, ya lo vimos. Se cumple si se cumple. Bueno, yo utilicé 25 centímetros, ¿no? Cabe aclarar, en lugar de esto, utilicé 25, ahí está. La separación mínima es 27.5 y yo no ocupo la mínima. Yo ocupo 25, no 27.5. Entonces dejo 25, ¿no? En pocas palabras, eso es lo último y aquí va una configuración. La primera parte dije, bueno, estribos a 1 metro a cada 25 centímetros. El resto a cada 27.5 y en esta parte puedo poner no estribos. Lo calculan estos tramos, ¿no? Sean prácticos. No da exacto porque era a 0.74, pero obviamente yo me trasladé un poquito para que me encajaran perfectamente el tema de los estribos. Y bueno, la otra opción es, miren, yo no me voy a hacer bola y estribo estribo de número 3 a cada 25 centímetros en el primer metro y de ahí para adelante estribos mínimos en todo, no dejo ninguna parte sin estribos, o sea, en todas las partes, ¿no? Acá 27.5. Y alguien puede decir, oye, yo voy a ser más práctico, estribos del número 3 acá 25 centímetros en toda la viga y me dejo de cosas, ¿no? Obviamente esto es más económico, menos económico y menos económico aún, ¿no? ¿Cuál van a decidir? El que quieran. El que quieran. Esto es
ganas algo de estribos aquí, reduces el número de estribos y puedes generar algo de economía. No lo dejaré así, hay que dejarlo así. Y así pues es una forma muy simplista, ¿no? de definirlo, ¿no? También es más práctica, sí, pero es más costosa y no nomás el dinero, el tema ambiental y toda esa situación, ¿no? Entonces espero que de todas formas vamos a verlo en clase, me preguntan y hasta aquí lo vamos a dejar.